Y hoy queremos abordar una perspectiva femenina desde una de las voces más influyentes en la política ecuatoriana y también latinoamericana. Ya nos acompaña vía telemática Gabriela Rivadeneira. Con ella queremos conversar sobre mujeres y política, desafíos, conquistas y aprendizajes. Además de su reciente encuentro también con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también figura clave en la historia política de la región. Gabriela, muy buenos días. Bienvenida a las Guarmis. Un fuerte abrazo también. Qué alegría tenerla en este espacio. Y bueno, primero arrancar conociendo cómo ha sido su camino personal en la política y qué significa también para usted abrir estos espacios, siendo mujer en este entorno que hay que decirlo aún marcado por esta desigualdad de género. Muy buenos días, Gabriela. Muchísimas gracias, Gabriela, quien te tocayas hablar además de todo lo que falta por hacer en temas de mujeres, ¿no? Y de derechos. Yo me permitiría, más allá que un enfoque feminista, un enfoque de derechos. Creo que es tan innecesario ahora hablar en una disputa política tan fuerte como la que estamos viviendo no solamente en Ecuador, sino en América Latina, la necesidad de reivindicar, proteger los derechos ganados hasta el momento y seguirlos reivindicando. Y esa ha sido la lucha. Yo creo que, bueno, ahora ya tengo 42 años, pero arranqué muy joven la política ecuatoriana realmente, desde mi querida tierra de Otavalo, a los 19 años ya fui concejala, y desde... Te estoy hablando cuando además los consejos, la política sumamente masculinizada, patriarcal, que entre una joven, además... sin historia ni herencia política, digamos, siempre ha sido complicado. Y desde ahí la concejalía, vicealcaldía, viceprefectura, siempre, digamos, era como la primera mujer, y yo decía, ¿cómo es que terminando el siglo XX, cuando ya los avances de las mujeres y de aquellas que reivindicaron los derechos durante décadas habían ganado espacio, éramos las primeras mujeres? Y yo digo, eso es un llamado de atención, más allá de significar un orgullo particular o personal, es un llamado de atención a la sociedad en el sentido de cuánto necesitamos seguir no solamente abriendo espacios, sino respetando, aupando, cobijando liderazgos que son complejos, que emergen desde las bases populares, que no siempre son de los sectores urbanos, que vienen de sectores de la periferia política que no son tomados en cuenta y que principalmente están en las mujeres, en las y los jóvenes y en las personas de pueblos y nacionalidades que tanto nos recuerdan que una democracia no es democracia si no podemos participar todas y todos. Y ahora, desde el exilio, decirlo esto también es complejo, porque no solamente fui la primera presidenta mujer de la Asamblea Nacional a los 29 años, sino que desde ahí hasta la fecha ha ocurrido también muchas cosas que son propias del momento que estamos viviendo, que no... por ser históricas, dejan de ser dolorosas, y es la persecución política a compañeras, a compañeros, pero particularmente a mujeres que hemos ejercido la política y que seguimos ejerciéndola desde donde estamos, y que no estamos por fuera de lo que está pasando frente a la violencia de nuestros países. Y con esto aprovecho, Gabriel, nada más en esta primera etapa, solidarizarme también con Leonidas Issa y los familiares de Leonidas Issa por lo que acaba de ocurrir en el país. Entonces está una vez más ratificado que no existe garantías de participación política en un país lastimosamente gobernado por un dictador que juega justamente a ser empresario en un país, ¿no? Y eso es muy complejo y muy doloroso para todas y todos nosotros. Así es, Gabriela, y justamente para hablar también acerca de las mujeres en la política, desde su experiencia también, ¿qué conquistas se han alcanzado en el ámbito político para las mujeres de Ecuador y también de la región en esta última década, ya más años también? Pero en contraparte también, ¿cuáles son estos desafíos, estos retos que aún permanecen y que enfrentamos también las mujeres y quienes deciden incursionar en la política en América Latina? Cuando la desigualdad es la más grande de las violencias que vivimos, digamos que hay muchísimo por hacer, y cada etapa ha tenido sus logros, pero también estamos viviendo retrocesos fuertes. Y digo, por ejemplo, arrancando desde inicios de este siglo, inicios del siglo XXI, fue cuando logramos en América Latina tener 3 mujeres presidentas, lo que no se había visto nunca antes. Es decir, justamente Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet, presidentas en un mismo periodo de gobierno, equilibrando también la participación de las mujeres en altas esferas de la política regional. Y eso lo digo porque además de esta visión fue acompañada también por compañeros que estuvieron al frente de los gobiernos que implementaron políticas positivas para la participación de las mujeres, de las juventudes y de pueblos y nacionalidades. Nunca antes en nuestros gobiernos habíamos tenido, por ejemplo, casi paridad en los órganos parlamentarios, paridad en los gabinetes, y no hablo solo por Ecuador, gobernado por Rafael Correa, sino por Bolivia en el momento cuando gobernaba Evo Morales,
en Argentina con Néstor y Cristina Fernández, en Brasil con Dilma y Lula. Es decir, apostábamos justamente a fortalecer la democracia. Y en un Estado de derechos, el fortalecimiento de la democracia tiene que ver con la visión, con la voz y con el accionar de diferentes sectores de la sociedad. Y ahí fue cuando no solamente tuvimos el primer parlamento presidido y dirigido por 3 mujeres, porque además éramos el único parlamento en el mundo dirigido por 3 mujeres, sino que además eso reflejó también en las acciones políticas y en las decisiones políticas. Yo quiero recordar rápidamente cosas que generalmente no se mencionan, pero por ejemplo, en ese periodo logramos que se penalice, o más bien no sean legales, los matrimonios de menores de edad, cuando niñas de 13 años podían casarse con la autorización de sus padres, cuando era una política antiderechos a nivel internacional y los tratados nos decían que no podíamos, pues Ecuador recién en el 2014 instauró la política de prohibición de matrimonio de menores de edad. Pero además algo que a mí me gustaba mucho y que logramos fue en los derechos civiles, hacer que las mujeres seamos administradoras de los bienes generados en la sociedad conyugal. Algo que dábamos por hecho, que era una potestad de los varones, de nuestros compañeros. Entonces, cuando firmábamos el acta de matrimonio, ni siquiera nos preguntábamos quién iba a ser el administrador de los bienes generados en esa unión conyugal, sino que se daba por hecho que eran los hombres. Pusimos expresamente que las mujeres podíamos ser administradoras de los bienes conyugales, y eso permitió que muchas mujeres puedan ponerse a debatir, más allá que lo firmen o no, debatir sobre la necesidad de que las mujeres también podíamos administrar, no solamente que lo hacemos por un orden natural establecido de la sociedad, sino porque realmente podíamos demostrar que se rompía la violencia patrimonial ejercida. Y eso pasó en la ley de agua, de tierra, de la semilla, con una reivindicación del rol de las mujeres dentro de ese empoderamiento. Se tipificó el feminicidio, se tipificó el estupro, es decir, hubo muchos avances legislativos que eran concomitantes a la Constitución de Montecristi, una constitución garantista de derechos y que realmente es una constitución ejemplo en muchos temas a nivel del mundo, como los derechos de la naturaleza, que ahora nos obligan a debatir dentro de la crisis climática, cuando además la crisis climática afecta principalmente a las mujeres y a las mujeres pobres de nuestros territorios. Entonces digo, hay cosas de avanzada que son importantes, que lo hicimos en Ecuador, que además estaba en la ola de avanzada de derechos de América Latina, pero también ahora compartimos, lastimosamente, una ola también de muchos retrocesos de nuestros derechos en América del Sur. Y en Ecuador, no solamente con la institucionalidad y debilitando la institucionalidad para la mujer, sino tratando de borrar aquellos derechos consagrados, tratando de invisibilizar el debate sobre el género, tratando de invisibilizar el debate sobre los derechos de las grandes mayorías que terminan siendo los sectores populares, sino que también esta lógica de creer que estamos locas las feministas por luchar por la identidad de género, porque se reconozcan las diversidades, y eso es un tema que viene también en Ecuador, en Perú, en Argentina. Lastimosamente el presidente Milei se ha convertido en uno de los grandes portavoces de los retrocesos de los derechos de las mujeres. Entonces sí, estamos en un escenario de mucha disputa. Mientras avanzamos también hay retrocesos fuertes, y digo mientras avanzamos porque ahora estoy viviendo en México con una primera mujer presidenta de México, que es Claudia Sheinbaum, y donde además equilibra justamente este debate. Es decir, hay países que avanzan y hay países que retroceden, y no es coincidencia que los países que avanzan sean los países de izquierda progresista y los países que retroceden sean justamente los gobiernos negacionistas, conservadores y ahora con tintes fascistas, que es algo que debería llamarnos realmente la atención en la región. Y Gabriela, justamente para hablar de estas lideresas de Latinoamérica, pues sabemos también de su reciente encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significó para usted este encuentro? ¿Qué reflexiones también se llevó de esta conversación? Y también cómo ver, ¿no?, esta influencia, este legado de esta figura política tan fuerte para la región mujer, y qué significa para las nuevas generaciones de mujeres en la política y que quieren incursionar en la política. Realmente para mí fue una experiencia importante, pero sobre todo que demuestra que entre nuestros pueblos existe y seguirá existiendo una solidaridad permanente y un reconocimiento de que hay liderazgos afectados justamente por una guerra judicial que perjudican en sí mismo la democracia de nuestros pueblos. Yo he tenido la fortuna de estar varias veces con diferentes presidentes y presidentas de la región, y particularmente con Cristina Fernández de Kirchner, haberme encontrado en diferentes facetas de mi vida, siendo incluso la que la condecoró en la Asamblea Nacional una vez iniciados los procesos judiciales, y todo el mundo me decía, estás loca, ¿cómo te metes a condecorar a una persona que está judicializada? Y yo decía, es que no hacerlo es no entender que es un nuevo formato y que se va a venir contra todos y todas, y no me equivocaba, y eso apenas
hace menos de una década. Entonces, desde ese momento hasta hoy, tener varios encuentros con ella en diferentes facetas. Yo recordaba que la anterior vez que la vi fue justamente con Rafael Correa en Buenos Aires, que la visitamos después del intento de magnicidio, que es algo que ya casi ni se recuerda. A Cristina Fernández de Kirchner trataron de matarla, un gatillazo que nunca salió y que se considera justamente uno de los intentos de magnicidio de los últimos años. En ese momento, pues nosotras la vimos pues afectada y obviamente la habían intentado matar. Pero ahora, al contrario, que la visito en prisión domiciliaria, porque además Cristina en este momento está pasando un proceso de prisión domiciliaria que afecta fuertemente la democracia, que no hubiera pasado si es que ella no hubiera mostrado su interés de ser candidata. Pero cuando ella dijo que iba a ser candidata, pues es cuando aplican justamente un proceso judicial, la sentencian y tiene en este momento prisión domiciliaria. Y visitarla, al contrario de salir bajoneados, pues salimos sumamente fortalecidos porque además Cristina tiene una fuerza impresionante que irradia una claridad política y es una de las más grandes estrategas en cuanto a las políticas de los estados y de los gobiernos. En ese sentido, hablar con ella sobre justamente qué es lo que está pasando entre derechas e izquierdas en la región, decir, ¿qué está pasando cuando hay personas que siguen votando por Noboa o que siguen votando por Milei cuando indiscutiblemente son modelos económicos y políticos que están empobreciendo a nuestros pueblos? Ecuador, y la preocupación, lo que hablábamos justamente con Cristina, es que Ecuador es el país más violento e inseguro de todo el continente, en un país que se ha degradado rápidamente sin estar en guerra. Es decir, es una cosa muy para estudio sociológico, porque no comprendes cómo un país haya caído en una crisis multidimensional tan fuerte sin pasar por una guerra. Y en ese sentido, estos últimos años han significado también un debate de qué está pasando en la región frente al crimen organizado y la avanzada del narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que la derecha está haciendo para mantenerse en estos espacios de gobierno? ¿Y qué es lo que nosotras hemos dejado de ver y de hacer para recuperar esos espacios territoriales y un debate político que pueda volver a ilusionarnos? Y yo creo que ahí está gran parte de la tarea de los feminismos populares, pero sobre todo quienes creemos en el humanismo y en los derechos humanos, y es volver a debatir cuáles son las ilusiones movilizadoras, de qué nos podemos enamorar, de qué nos podemos motivar, cómo llegamos a la gente a hablarle. Lo que acaba de mencionar tan importante, Gabriel, es este tema de la defensa de los derechos humanos siempre, por sobre todo, y no queríamos dejar de consultarle, ya que también usted estuvo presidiendo la Asamblea Nacional en un momento de la historia de nuestro país, conocer su opinión acerca de esta actual Asamblea Nacional del Ecuador, considerando también las últimas leyes aprobadas, considerando también las ya decenas de demandas de inconstitucional frente a esas leyes aprobadas en el Legislativo y enviadas por el Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión acerca de esta Asamblea Nacional? Voy a decirlo tal vez de la manera más gruesa para ir hilando. Estamos viviendo en una dictadura. Cuando no tenemos Estado de democracia, entonces no existe democracia. Por lo tanto, estamos viviendo una dictadura. Un presidente que pone pancartas con los rostros de los jueces de la Corte Constitucional, tal cual los más buscados o los delincuentes, para provocar no solamente un discurso de odio, sino para justificar acciones que ya las están haciendo. Digamos, o sea, en Ecuador, desde el 2019 tenemos cooperación militar internacional, volvimos a tener una base militar norteamericana desde Galápagos, ahora que es el patrimonio de la humanidad, volvimos a tener a una primera dama que sale en las portadas de revista como las 5 primeras damas mejores vestidas del continente, mientras su pueblo está hambriento, y eso es totalmente contradictorio, es decir, no puede ser menos, y es algo que tendríamos que analizar, cuál es el rol de Lavinia Balbonesi dentro de la política ecuatoriana. Y es ilógico que una primera dama pase dando bonos y las mujeres que reciben los bonos agradecen los bonos cuando se les está quitando su esposo, su marido, nos está quitando el derecho de educación y de salud de nuestros hijos e hijas. Son contradicciones que son graves porque estamos hablando del sentido común, de la disputa del sentido común. Pero en este sentido, entonces, vemos un Estado degradado, vemos a sus instituciones degradadas. Yo digo, más allá de lo que Lenín Moreno hizo, de arrebatar la posibilidad de continuar un proceso político que venía con estabilidad, algo que logró es vaciar el debate de la política. Antes, hasta para debatir, para hacer oposición, teníamos que estudiar y rebatíamos estudiando. Moreno vació ese debate porque se puso a contar chistes en una tarima y la gente ya creyó entonces que no debía leer ni prepararse y eso fue al Parlamento. El Parlamento es un parlamento de poca representatividad, lo que denota la crisis de representatividad política que tenemos en el Ecuador. Y en ese sentido, escuchar hoy en día un parlamento que solamente se lanza insultos de un lado al otro en vez de propuestas y en vez de debatir la política nacional, realmente
Yo siento mucha vergüenza ya no como ex legisladora o como expresidenta de la Asamblea, sino como ciudadana. Yo espero más de mis representantes. Y eso es un llamado para todos los bloques, de todos los partidos y organizaciones políticas. Salvos contados con los dedos de la mano, yo creo que hay que volver a exigir a nuestros representantes que estudien, que lean, que defiendan y argumenten, porque realmente la política vaciada es lo que permite que se instauren gobiernos con tinte cada vez más conservador y cada vez más dispuestos a eliminar todo, porque no les importa, al final lo tienen todo. Y ese es lo preocupante, que estamos naturalizando y normalizando que pocos tengan todo y las grandes mayorías tengan nada. Y eso es algo que tenemos que seguir debatiendo, particularmente desde las mujeres, porque siempre vamos a ser las más afectadas. Dentro de los pobres, las mujeres son las más pobres de nuestras economías y de nuestros sistemas políticos. Así es. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro espacio de las Warmis. Siempre bienvenida hablando de estos temas tan importantes. Y hay que decirlo, ¿no? Gabriela Rivadeneira, una de las voces femeninas más influyentes de la historia política de nuestro país, pero también de la región. Gabriela, le enviamos un fuerte abrazo y le comprometemos en una próxima también para estar aquí en las Warmis. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Fuerza Pichincha, fuerza Ecuador y fuerza a las mujeres de mi patria. Un abrazo, Gabriela. Gracias por este espacio. Un abrazo, Gabriela, también.